ella quería salir embarazada. Vamos a hacernos las pruebas y resulta que yo soy infértil. ¿Pero y la inseminación artificial? No, doctora, eso no se usa. Eso es cuento. Un Juan Pérez. ¿Quién era Juan Pérez? A lo mejor un tipo cojo y el chamaco sale cojo. No, 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 no. Y se le ocurre la brillante idea De traer al Pero tú semen estuviste de para acuerdo. buscar a Tony. Claro. Este es el hombre que me hace falta el para que semen, le el llene esta cama. semen. Yeah, pero no veo a nadie. ¿Y aquí qué pasó? ¿Quién cumpleaños? ¿A quién me encontré? A ellos Los dos. tortolitos enroscados en la cama. Tratando de tener un bebito. Yo he tratado y tratado y tratado y ya no salen. Has tratado mucho, ¿no? ¿Qué tú has tratado, bro? Tú gozaste con él. Luego calladito la boca. No, lo estoy gozando. El amor es como un cartucho, doctor. ¿Sí, cómo es eso? Echa. Lo cierra, lo explota. Ese es el amor. Doctora, yo necesito que me ponga usted una orden de restricción a mi hijastra que quiere que me case con ella. Íbamos a llevar a mi hija a la casa de su novio. Ella ya estaba preparada para tener relaciones sexuales con su novio. Tuvimos un accidente, chocamos. ¿Y qué pasó? Mi esposa falleció instantáneamente contra un muro de concreto y mi hija está en coma. Yo empecé a notar algo extraño. Siempre se la llevaba en el cuarto. Empecé a sentir celos, doctora. Este infeliz estaba arriba de mi hermana. Abusando de su Estaba hija teniendo relaciones. vegetal. ¿Tú has estado violando a tu hija? Cochina. Y cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor irlandés Oscar Wilde dijo: el objetivo del mentiroso es sencillamente encantar, deleitar y proporcionar placer. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Me río porque es verdad que los mentirosos a veces piensan que eso es lo que están haciendo, aunque causa mucho daño. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, los cuernos no están en la cama, están en las intenciones. La amistad es una virtud que no debe caer en un saco vacío. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bienvenidos. Eduardo, estás demandando a Antonio. Explícame quién es Antonio, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Estoy demandando a este descarado que me robó $10,000 y lo quiero fuera de mi vida ya. Fuera de tu vida. Sí. Él supuestamente se hizo pasar, lo conozco en la infancia, pero él supuestamente es mi amigo. Yo no se lo voy a pagar, doctora. Espérate un momentico. No me digas lo que Sencillamente vas a no se hacer. lo voy a Me lo vas a pagar, bro. A mí no me interesa cuándo, pero me lo vas a pagar. Ok. Este señor es tu amigo desde la infancia, ¿correcto? Sí, doctor. Ok. Cuéntame los hechos, porque yo no leo mentes. Ok. En el año 93, yo hice una fiesta en Cuba, a puerta cerrada. Una fiesta de pechero, doctor. Ah, No, una no, fiesta de pero pechero, ya una fiesta entendemos. O sea, relajo. una fiesta de esa donde la gente se quita la ropa y todo el mundo está con todo el mundo. Ok, perfecto. doctora. Hiciste una fiesta de pechero en el 93. Ok. Llegué aquí a Estados Unidos huyéndole como preso político. Entonces llegué aquí, doctora, y aquí empecé a trabajar donde quiera, buscándome un kilo aquí, un kilo allá, pero yo no quería esa vida. Mi vida que yo quería era una vida fácil, una vida donde yo pudiera tener mi dinerito, gozar la papeleta. Y conozco un amigo donde trabajaba. Y él me dice que aquí hay un lugar en Miami que se llama el Palacio de las Arrugas y para allá arranqué como flecha. Llegué al lugar, conocí una vieja de 70 años, que ella lo que quería, que yo estuviera con ella, pasara, la llevara a pasear, la llevara Lo a comer. mismo, por aquí, dinero, allá. lo mismo. No te importa, lo que fuera, era mi vida, no la tuya. ¿La Ahí. enamoraste a la señora? No me enamoré, doctora, porque No, uno en la esta vida- enamoraste Sí, a la la enamoré. señora. Ella creyó en mí, me llevaba a pasear, doctora, yo lo que yo quería, una vida fácil, me sacó de donde yo vivía, un efice, me llevó a vivir a una casa en Miami Beach con toda la leche, doctora. Usted sabe. Perfecto. Y yo viviendo mi vida. Esa señora, al cabo de los 3, 4 años,
su hijo decide llevarla a Nueva York a vivir. Ok. Yo la dejé, porque ella no la podía retener. Yo tampoco podía mantenerla a ella, pero ella quien me mantenía a mí. Ella me dijo, Eduardo, mira, yo te voy a dejar un dinerito que yo te fui por tu servicio, yo fui poniendo en el banco ese dinero para ti. Y yo cogí ese dinero, doctora, sin mirar para atrás. Dije, voy a montar mi propio negocio, yo quiero mi propio negocio, mi propia vida. Ok. Lo Me fui mismo al que había banco. hecho hace unos Cállate años la boca, atrás. brother. Lo mismo que le había hecho. Doctora, por favor. Este señor, yo compré con el banco una casa en Honte, abrí mi negocio ¿De qué? de swinger. Ah, un club swinger otra Claro, vez. doctora, había que disfrutar la vida. Si uno viene a disfrutar aquí, este está prestado. Ah, pero bueno, como me habías dicho que tú lo que querías era tu trabajito. No, mi trabajo. Sencillito. Usted sabe, doctora, que yo no tengo dinero para montar una factoría, pero yo puedo montar mi propio negocio. Ok, entonces La montaste casa un tenía club, 6 cuartos. Un club swinger en una casa. Exacto. Ok. Mi casa tenía 6 cuartos, con 6 baños. Yo no tenía nada que pagarle a nadie porque todas las personas que iban de mutuo acuerdo. No había nada que pagar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué único que yo cobraba? La renta del cuarto. Si cobraba por hora, baratico, doctora, $40 la hora, y ellos lo podían pagar. Y ese era mi dinero. Pero ese dinero yo lo cogí para hacer la remodelación de la casa, todo eso. Ok. Pero, doctora, cometí un pecado, me enamoré. Se enamoró de una buena mujer, doctor. Cállate la boca, bro. No estoy hablando contigo, tú no eres la mujer, cállate. ¿De una de tus clientes? No, ella es la amiga de una muchacha que iba a mi casa. Al party. A la party correcto. swinger. Y me enamoro de ella. Yané, se llama ella, mi esposa, actualmente. Ah, te casaste con Claro, ella. me casé con ella, no, me gustaba. Me gusta. Pero, ¿qué pasa? Ella, 35 años, ya yo voy caminando para viejo. No es lo mismo, doctora, ya yo no... Y ella quería salir embarazada. Yo también quería porque no tengo hijos. Y empiezo a luchar, a buscar el hijo, pero ¿qué? No salía nada. Vamos a hacernos las pruebas y resulta que yo soy infértil. Ah, fíjate. Pero ella sí podía tener hijos. Yo digo, bueno. El médico me dice, no, la vamos a inseminar con el semen de no sé quién. Y le digo, no, mire, doctor, si no es con el semen mío. Y dice, pero bueno, yo allá abajo no hay nadie vivo. Yo no quiero. Con el semen de Juan Pérez, que yo no sé quién es Juan Pérez. ¿Qué peor? Él estaba en México y yo le propongo que venga a Miami. Le pago un dinero para que venga a Miami. Ok. Lo traigo, lo pongo a trabajar conmigo y en ese pago de ese trabajo yo le voy sacando de ese dinero, le doy Que a debería 7 pesos la haberme hora. pagado más. Cállate la boca, brother. Le pago 7 pesos la hora y le voy quitando para que me vaya pagando esa deuda. Ok. Pero ¿qué pasa? Él en Cuba es una persona, un super macho. Tiene 2 hijos, varios o 3 hijos regados. Y yo dije, bueno, este es el hombre que me hace falta para que le llene el el tanque. semen que me hace falta. Claro. Ya. Es que me va a llenar el tanque. Exacto. Cuadro con mi esposa, la llamo, le digo, Yané, mi amor, yo tengo un amigo que es así, un tipo, un cemental, que ese es el hombre. Ella al principio no quería doctora, porque usted sabe cómo son las mujeres. Pero bueno, ella también era de esta vida fácil. Me dijo, ok, yo voy a estar con él hasta que tenga el niño. Pero ¿y la inseminación artificial? No, doctora, eso no se usa. Eso es cuento. Un Juan Pérez, ¿quién era Juan Pérez? A lo mejor un tipo cojo y el chamaco sale cojo. No. Al natural, este está sanito, no le falta nada. Pero No hay, podrían no hay. tomar el semen de él y inseminárselo a tu esposa. Porque No, tienen que estar juntos. doctora, porque ¿qué pasa? Lo cosa es lo natural. Eso de meter un pinchito, yo no creo nada. Ay, eso es cuento. estos mangos, macho, Esa es la historia guajiros antigua, son doctora. tremendos. Será moderna, pero a mí no me... Bueno, lo ok, mío es entonces antiguo. le propones a ella que se acueste con Que tu se acueste amigo con él y hasta que que yo salga en estado. Claro. Ok. Pero ¿qué pasa? Empezó a pasar el tiempo, doctora. Y no un día salía. llegó a la casa. Ajá. Todo en penumbra, velitas, copitas de vino. Y Pero ¿aquí tú qué lo pasó? sabías. Claro. Tú sabías Cállate lo que la estaba boca, pasando. bro, Tú cállate. sabías lo que estaba Cállate pasando. un momentito. Inspirarse. Mira, te voy a hacer Espera. una preguntita. ¿Qué talla de oído tú escuchas? Cállate Sí, la boca, pues, sí, bro. bajita. Dale, continúa. Ok. Yo llego y le digo, mira, entro a la casa, abro la puerta. Cuando entro están las copitas en la mesa. Velita. Velita, intimidad, doctora, usted sabe. Sí, romance. Exacto. Llego, pero no veo a nadie. Digo, ¿y aquí qué pasó? ¿Quién cumpleaños? Seguí, cuando llego al cuarto, ¿a quién me encontré? A ellos Los dos. tortolitos enroscados en la cama. Tratando de tener un bebito. Sí, doctora, pero ya hacía 6 meses, ni tanque lleno, ni chamaquito. ¿Y yo qué? Los tuyos no van saliendo como el venado, Ok. por meses. Los venados salen por años, a mí por meses. No. Llego y le digo, mira, mi hermanito, no sé lo que tú vas a hacerte, pero ya yo no te quiero, me tienes que volver mi dinero, porque yo te pagué a ti $5,000 para que estuviera con ella, para que me la preñara. Porque tú me hiciste el cuento chino, que tu mujer en Cuba, que no sé qué más, y todo es Bueno, mentira. la cuestión es, esa es la demanda. Porque Exacto. no la preñó. Yo quiero, no la preñó y quiero mis $10,000 para atrás.
A mí no me interesa. Que te dé tus $10,000 porque no cumplió. No cumplió el trato. No la preñó, no había chamaquito ni barriga, doctora. 6 meses ahí. Un tipo que tiene 2 chamacos. Ya. Doctora, Genial. yo empecé con ella. ¿Cómo Y ella tiene en responde, estos Antonio? momentos tiene 39 años y no sale en estado. Yo he tratado y ella no sale en Has estado. tratado mucho, ¿no? ¿Qué tú has tratado, bro? No te has emocionado, no le has puesto interés. Eso no es meterle el huequito, Pipo. Hay que llenar el tanque, llenarlo. Mira, ¿No le has puesto interés, Antonio? huevitos que Sí lo caminan, he hecho, Pipo. sí lo he hecho, doctora. Sí lo he hecho, sinceramente lo he hecho. Pero has ella no hecho nada, sale. bro, te has robado ¿Y tú el Ella no tienes sale en hijos? estado. ¿Y tú tienes Y hijos? ahora, sí, yo tengo hijos. Y ahora lo que pasa es otra cosa. Que ella y yo nos enamoramos y ya ella no quiere a enamoraste, este, mira, a este, con esa a este ser cara. humano. Ay, ¿tú estás enamorado de ella Y también? ella de mí también. Sí, eso me lo confesó Y ya mi ella no doctora. quiere este ser humano. No, espérate. ¿Vino la belleza Sí, de ella vino, ustedes? Yo la traje Porque como ahora testigo, es una belleza doctora. compartida. Vamos a hacer un corto receso y recibimos a la testigo después de este receso. No se vaya. El grave problema es que ahora se han enamorado. ¿Cómo están así? Yo ahora estoy gordito, pero yo fui William Levy en mi juventud, doctora. Yo hacía ejercicio, me no, sentía bien. segura estoy. ¿Y usted quién es, Sonia? La esposa de Tony. ¿La qué? A la hora de tu hombría, se te fue para los pies. Tú eres una rata, brother. Es una víctima, es un tarrú. Yo soy un tarrú, pero él es más tarrú que yo. ¿Cómo? Caso cerrado.